Bueno, capaz que ya saben que hoy le tocaba compartir la palabra a mi papá, el pastor Osvaldo Pasquet, y bueno, con esta cuestión de su salud que se complicó un poquito acá, o con el viaje, todavía no sabemos bien, él no puede estar, ¿no? Así que bueno, me ca- se me cayó para este lado la- el compromiso de tener que compartir una palabra y es todo un desafío, ¿no? Porque cuando uno viene muy preparado con algo, bueno, estás como bien preparado, pero como tenés que compartir una palabra y no estabas pensando en eso, es un desafío. Pero la verdad que a veces Dios justamente usa esos momentos de como que te descoloca y te movió un poquito de la cancha para hacer algo que no estaba pensado, ¿no? Así que bueno, esperemos que el Señor pueda hablar a los corazones hoy. Cuando empezamos a pensar en este viaje de la iglesia de Trevelin para acá, somos una iglesia, Trevelin no es una iglesia muy grande, no sé, seremos unas 60 personas, 70, capaz si estamos todos. No es una iglesia muy grande, todos ustedes seguro conocen iglesias mucho más grandes, ¿no? Entonces somos apenas como una embajada de esa iglesia, pero está toda la iglesia orando por este momento, este tiempo que estamos compartiendo. Y cuando empezamos a pensar en este viaje, rogábamos al Señor que Él hablara, que Él trajera su revelación, sus pensamientos, ¿no? Gracias a Dios, en este tiempo en la iglesia ahí en Trevelin, Dios está trayendo esta forma de revelación, que son estas como impresiones, estas como una sensación, como que veo algo y a veces entiendo qué es lo que Dios quiere mostrar, a veces no entiendo todo, a veces creo entender que Dios está queriendo hablar de esto, y a veces simplemente se comparte como diciendo, mira, yo creo que esto es de Dios, pero no sé bien, ¿no? Entonces, yo quiero compartirles, hoy Connie trajo una palabra, hubo dos cosas más que estuvieron flotando, así como revelación, así que quiero pedirle a María y a Fede, que se me escapó. Ah, está ahí. Eh, no sé, en el orden que quieran. Primero las damas, a ver, le damos a María, ¿sí? Que nos comparta lo que el Señor le mostró hoy. Bueno, buenas noches. Qué hermoso culto compartir con todos ustedes, hermanos tan lindos. Durante el tiempo de alabanza a la mañana, durante todo el tiempo de alabanza, eso fue lo que me llamó la atención, se me había aparecido una imagen de un botecito. Intenté dibujarlo, no se los voy a mostrar. Ya lo prometí acá. No, no. Un botecito que estaba en un muellecito, con amarrado a un tronquito, pero la particularidad de este botecito es que estaba envuelto en cadenas, todo atado como si lo hubiese atado yo, así, lleno de cadenas. Y cadenas gordas, gruesas y bastante oxidadas, como que había estado ahí un buen tiempo ese botecito atado. Pero no se iba la imagen y seguíamos, y yo decía, pero Dios no tiene nada que ver con lo que estamos cantando, con este tiempo de adoración, y volvía el botecito con las cadenas, y ahí quedó. Y empezó a predicar Carlitos, y la imagen se fue. Y eso es todo lo que... Gracias, María. Fede. Claro. Es como la vaca comiendo pasto, parece, ¿no? Que se fue la vaca. Bueno, ahí está el botecito atrás de todas las cadenas. Hola, ¿qué tal? Ayer estábamos orando a la mañana, así algo medio espontáneo, cantando y eso. Y en el medio de la oración veía como, que lo compartí, ¿no?, en el momento, como si fuese un domo. Después salimos y había como domos por todos lados, ¿no? Yo no los había visto, pero como si fuese un domo transparente, lo veía yo. Tenía como bueno, no importa, como una punta. No, tenía como una punta, era un domo, pero no era redondo, pero tenía como una punta que subía, no sé qué era eso, pero bueno. Eh, y veía como eso, ¿no? Mientras orábamos sentía como que ese domo estaba sobre esta ciudad, sobre este pueblo, ¿no? Y como que espiritualmente el Señor quería derramar algo, pero había algo que lo estaba impidiendo, ¿no?
y sentía eso, que el Señor quería abrir los cielos, quería que rompamos ese domo, yo digo rompamos, no que se rompa ese domo, ¿no? Y sentía como eso, como que espiritualmente había como un encierro que no dejaba entrar nada y bueno, evidentemente tampoco dejaba salir nada. Como que nada podía entrar, pero tampoco nada de lo que había acá podía salir. Y bueno, yo creo que el Señor quería leer un versículo que no encontré, pero como que Dios quiere darnos armas nuevas, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero quiere darnos armas nuevas para combatir. El enemigo siempre viene con algo nuevo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas y el enemigo siempre viene con cosas nuevas y nos sorprende. Y yo sentía que el Señor quiere darnos armas nuevas para combatir los ataques del enemigo. Amén. Yo no sé si ustedes captan la conexión que hay entre esas dos palabras, esas dos sensaciones, esas visiones de Dios. Pero evidentemente hay algo que traba algo, ¿no? Hay algo que traba algo. Pensaba en el botecito que contaba María, ¿no? Un bote está pensado para moverse, para ir de un lado a otro. ¿El bote estaba hundido o estaba sobre el agua? Estaba sobre el agua, con los remos, listo para salir, pero tan atado que no puede salir. Y cómo Dios de pronto empieza a romper cadenas y a liberar, y el diseño de Dios para cada una de nuestras vidas empieza a resplandecer, ¿no? Y empieza a salir cosas que uno ni siquiera se imaginaba. Por ejemplo, hoy lo veíamos a Federico, que estaba tocando la guitarra. ¿Ustedes vieron que estaba tocando la guitarra? La computadora y el sonido al mismo tiempo. Evidentemente el Señor tiene eh, diseño múltiple para cada uno. Podemos ir revelando con nuestra disposición y nuestra disposición, ese deseo de hacer eso que Dios quiere que hagamos, como decía el apóstol Pablo, ¿no? De lograr eso para lo cual Jesús me alcanzó a mí, ¿no? Que puede ser ahora, puede ser una cosa, quizá dentro de 2 años eso evoluciona en otra cosa, ¿no? Y Dios nos va llevando, dice su palabra, que de gloria en gloria. O sea que esperamos que pueda ser realmente así. Así que estamos orando por esto, para que el Señor pueda revelar dónde están esas cosas que obstruyen, sean cadenas, sea un domo, que él dice un domo con punta y no se lo imagina, pero lo vimos ayer en la plaza. ¿Vieron que al lado del gimnasio hay un domo con punta? Nunca lo había visto en mi vida, un domo con punta. Los domos son redondos, como media pelota. Esa era media pelota con una cosa para arriba, como decías vos. ¿No, no lo viste? Bueno, pero igual era otro domo seguramente el que vos viste. Pero qué bárbaro, ¿no? Que Dios nos muestre así como esas impresiones de algo que es invisible a los ojos, de algo que no es obvio, es algo que Dios nos quiere mostrar y tenemos que estar abiertos, somos sabios si estamos abiertos. ¿Dónde están esas trabas, no? Hace un tiempito Dios nos estuvo hablando algo en la iglesia de Trevelin y yo les quiero compartir algo de esto. Pero quisiera empezar por leer 1 Juan capítulo 4, versículo 7, primera carta de Juan. Y mientras ustedes lo buscan esto, yo estaba pensando otra vez en esta frase, id y hacer discípulos. No podemos discipular a quienes no amamos. No podemos discipular, porque Jesús, fíjense, Jesús llamó a sus discípulos, pero no fue un acto burocrático de Jesús, Él los amó. Y dice la palabra que los amó y los amó hasta el fin, ¿no? Y trabajó un montón con ellos, tenía una misión grande para dejarles, pero ellos se sintieron amados, tal es así que el apóstol Juan, el que escribió después esta carta, habla de que, digamos, él se considera a sí mismo el discípulo amado, no solo el discípulo enseñado, era el discípulo amado. Qué importante que es en esta transmisión del discipulado poder amar a quienes Dios nos da la gracia de discipular. En 1 Juan 1 Juan 4, versículo 7, dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así de categórico, ¿no? Así manifestó Dios su amor entre nosotros, un amor muy práctico, en que envió a su Hijo unigénito al mundo
para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Qué declaración acerca del amor que debiéramos tener. El amor es una palabra que está tan manoseada hoy, ¿no? Se llama amor o amar a tantas cosas. El otro día leíamos en una frase ahí en la plaza que decía por las mujeres muertas en manos de quienes decían amarlas, algo así, no sé si vieron, creo que en un banco, algo está escrito, eso. Los que decían amar pero terminaron matando o torturando o maltratando a la persona amada. Se confunde amar con solidaridad, se confunde amar con sexo, se confunde amar con tantas cosas. Hasta me acuerdo, hace unos años atrás hubo un programa del gobierno, estoy hablando hace unos 12, 13 años atrás, un programa del gobierno que se llamaba Amar. Y el programa consistía en que el gobierno daba un montón de plata para ONGs diversas, no solo cristianas, pero hubo muchas ONGs cristianas o iglesias cristianas que tenían ministerios sociales, y el gobierno les daba este dinero, que era mucha plata en ese momento, para fortalecer los proyectos sociales que había. El único detalle así como inquietante es que cuando te daban esa plata, tenías que devolver la mitad en concepto de como una especie de coima al gobierno. Eso era amar en términos de gobierno. Qué tremendo, ¿no? Realmente las estructuras humanas y menos los gobernantes no aman. Muchos se hacen cargo quizás responsablemente de sus funciones, pero no sé si aman. Amar como Dios ama, con esa profundidad, es un privilegio de los hijos de Dios. Hoy en la mañana contaba acerca del tiempo que Dios me permitió estar en un ministerio con personas con problemas de adicción, y decíamos, ¿no?, que en ese tiempo que el Estado puede hacer un montón de cosas, pero el Estado no ama. Nosotros tenemos la misión de amar. Entonces todo lo que hagamos va a estar teñido de ese amor profundo, que es el amor de Dios, el amor que está explicado en 1 Corintios 13, es el amor que sacrifica, el amor que da, ¿no? Eso es otra calidad de amor, y nosotros tenemos esa posibilidad. Ayer a la mañana, en este mismo tiempo de oración, yo salí un ratito, creo que a buscar a mi señora, no sé a qué fui, cuando volví me los encontré a todos orando, yo pensábamos salir a caminar y de vosotros estaban todos recontra orando acá, pero fue un momento realmente hermoso, y en ese momento, cuando logré desprogramarme de la caminata y entrar en el modo oración que estaban todos mis hermanos, en un ratito después el Señor me dijo que Él quería revelar su amor para las personas que viven acá o que están acá. Algunos viven acá, otros están transitoriamente, pero Dios los ama. ¿Y cómo se lo va a decir si no es a través de nosotros? Pero ¿qué es amor entonces? ¿Qué es amar? Podemos mezclar tanto las cosas, podemos pensar que amar solamente es ayudar a alguien que está con problemas, y eso puede ser una manifestación de amar, pero ¿cómo amamos como Dios ama, no? Una característica del amor de Dios es que es tan amplio, tan abarcativo, ¿no? Jesús se rodeó de personas tan distintas. Y hace poquito el Señor nos habló ahí en la iglesia en Trevelin acerca de algo que, si no nos damos cuenta, y muchas veces creo que no nos damos cuenta, es como un programa que está en segundo plano. No sé si vieron que a veces en los teléfonos hay aplicaciones que funcionan en segundo plano. Vos no te das cuenta, vos no abriste la aplicación, pero esa aplicación está funcionando todo el tiempo y va condicionando otras, como el tema de controlar la ubicación y cosas así. Bueno, y tenemos una aplicación que funciona en segundo plano en nuestra cabecita, en nuestro corazón, que son los prejuicios. Y es tremendo eso, porque puede ser un grave problema, y puede ser algo que impida y frene y bloquee totalmente el amor que Dios quiere hacer fluir a través de nosotros a otras personas. Pero mientras no somos conscientes de eso, no podemos luchar con un enemigo que ni nos dimos cuenta que está ahí. No podemos cambiar algo que no sabíamos que fuera un problema. No podemos, ¿no?
Entonces, yo quisiera pedirles que abran sus Biblias ahora de vuelta, pero en Lucas, el Evangelio de Lucas, hay una historia que contó Jesús, Lucas capítulo 10, muy conocida para los que fueron a la escuelita bíblica. Lucas capítulo 10, en el versículo 25, cuenta, bueno, vieron que Jesús siempre tenía un conflicto con los expertos en la ley. Los expertos en la ley de la época de Jesús estaban súper chinchudos con Jesús porque todo el tiempo les complicaba la vida y hablaba con autoridad Jesús. Eso era lo que ellos tenían. Ellos sabían un montón de cosas, pero no tenían autoridad. Sus vidas no lograban transmitir eso que sus bocas decían, ¿no? Porque carecían de ese amor y esa relación con Dios que te potencia y que da respaldo a cada palabra que vos decís, ¿no? Entonces ellos tenían este problema y se enojaban con Jesús porque ellos podían estar todo el día hablando, Jesús venía, hablaba 2 palabras y todo el mundo le creía a Jesús y los cuestionaba a ellos, ¿no? Entonces Jesús era como decía el otro día, una piedra en el zapato para los fariseos. Y ellos estaban ahí siempre tratando de sacárselo de encima. Entonces en el versículo 25 dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? A ver, capo, a ver, ¿qué aprendiste en la escuelita bíblica? A ver, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo le interpretas tú? Le dice. Entonces, como respuesta, el hombre le citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa palabra, esta respuesta que da el fariseo era correcta. Respuesta correcta, ¿sí? Si hubiera estado en un programa de preguntas y respuestas, ganaba el punto, respuesta correcta. Pero ¿qué pasaba con esto? No hace falta solo decir la respuesta correcta. A veces decimos un montón de cosas que son técnicamente correctas, pero es muy posible que no representan la verdad más profunda de nuestro corazón, ¿no? Y Jesús lo sabía. Y Jesús lo que quería era desnudar y dejar expuesto, no para avergonzarlo delante de nadie, pero para que este hombre pueda ver que no alcanzaba solo con saber un montón de cosas, ¿no? Entonces, le dice Jesús, bien contestado, hacelo, haz esto y vivirás, le dice. Vamos, ya que lo sabés, ¿no? Vivilo. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Como, no sé, quiso cambiar el ángulo del tiro y le dice a Jesús, ¿y de quién hablamos cuando hablamos de mi prójimo? Porque yo amo a la gente también, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús le dijo, versículo 30, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Primero, ahí el sacerdote seguramente vio el tipo todo lastimado y tirado en el costado del camino y vaya a saber lo que él pensó acerca de este hombre, pero evidentemente no, entre sus opciones, no consideró, y si le doy una mano, pobre tipo, no, dijo, andás a ver cómo está, en qué condiciones está este hombre, a ver si todavía me hace algo, como si pudiera hacer algo, pobre tipo, ¿no? Entonces, siguió de largo. Versículo 32, así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, lo mismo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más por cuidarlo, ¿no? Se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estas 3 personas piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La pregunta. Y el que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Y otra vez la respuesta de Jesús, anda y hace lo mismo, hacelo. Ya que entendés todo, anda y vivilo, ¿no? ¿Por qué Jesús le dice esto? ¿Por qué es un samaritano y no otra persona de otro lado? ¿Qué sé yo? Un
griego, un romano. Los romanos, había mucho conflicto con los romanos. Podría haber hablado un romano también. Jesús habló un samaritano y el primero, la pobre víctima, digamos, del robo y de los golpes era un hombre que venía de Jerusalén. Los de Jerusalén eran los de la capital. Eran los cancheros de Israel, ¿no? Ellos eran los de la capital, así como a veces vemos a los porteños que vienen de Buenos Aires y son los cancheros de la Argentina, perdón si hay algún porteño. Yo nací también en Buenos Aires, no soy porteño, yo nací en Quilmes. Yo soy del barrio cervecero. Ahí al lado, mira. Bueno, somos casi vecinos, capaz terminamos parientes. Bueno, la cuestión es que a veces están, ¿no es cierto? Claro, los de capital que van por el país hablando siempre como que conocen todo, ¿no? Entonces es fácil sacarles la ficha a los de Buenos Aires, los de capital. Bueno, los de alrededor también a veces son menos parecidos. Incluso los de Quilmes también, ¿eh? La cuestión es que, bueno, el de Jerusalén era de la capital y el de Samaria era del barrio oscuro, era de los que nadie quería. Los de Samaria, ustedes saben que la ciudad de Samaria se había formado así tal cual como la conocían en la época de Jesús, cuando, es una historia larga, el pueblo de Israel había estado viviendo muchos años en otro lado, los reyes que se habían llevado cautivo a todo el pueblo de Israel, no dejaron la zona despoblada, sino que trajeron un montón de extranjeros, y todos esos extranjeros se asentaron en la zona de Samaria. Y los judíos, si algo habían aprendido, era que no tenían que ni hablarse con los extranjeros. Y los de Samaria eran todos descendientes de extranjeros, no eran judíos de pedigree como ellos, no eran gente con apellido histórico judío. Entonces había un desprecio profundo con la gente de Samaria. Pero justo a este pobre tipo de Jerusalén, de la capital, no va que el que lo viene a ayudar justo es uno de Samaria. ¿Qué hizo? Le dijo, no, pará, a mí no me tocás vos, salí, no me hables. No, ¿eh? Lo único que me faltaba, ahora acá hay un samaritano y encima me quiere ayudar. Qué humillante. Él, pobre, no sabe ni si podía hablar, andá a saber si tenía conocimiento, ya había hasta perdido el conocimiento, pero justo fue un samaritano el que lo salvó. Y en algún momento él se dio cuenta de que un samaritano lo había salvado. Jesús sabía que los fariseos eran muy celosos de todas esas cosas que ellos sabían tanto y que tenían un profundo desprecio por todo el que fuera distinto, ¿no? Entonces lo abordó al fariseo por ese lado, ¿no? Le tocó sus prejuicios. Nuestros prejuicios nos pueden impedir hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos puede llamar para un montón de cosas hasta que de pronto te encontrás con una persona con la que tenés prejuicios y todo tu ímpetu y tu deseo de servir a Dios se te neutralizó en el momento, se te fueron todas las ganas y justo un samaritano. Y sí, porque resulta que Dios también los amaba a los de Samaria. Fíjense que Jesús, en Juan 4, ¿con quién fue a hablar? Con una samaritana. Y los discípulos no miraban a Jesús y se codeaban y decían, ¿viste con quién está hablando? ¿No se habrá dado cuenta que es de Samaria esa señora? Que no se le ocurra saludarla con la mano, no le damos más la mano a Jesús. O sea, estaban todos esos prejuicios dando vuelta, ¿no? Estaban todos esos prejuicios. Pero ¿qué ve el Señor en esas personas? ¿Y cuáles son mis prejuicios? Ustedes saben que los prejuicios los mamamos con la leche de mamá. Los prejuicios se aprenden en casa, en principio, ¿sí? En casa escuchamos que con esa persona no te juntes, en casa escuchamos que esos no, con esos vecinos no, con los chicos de la escuela, mejor no te hagas amigo de ese, amiga de ese, que no, mi amor, vos te podés tener un mejor novio que justo ese samaritano. Cuántas cosas, ¿no?, que aprendemos en casa y son bien intencionadas porque en realidad muchas de ellas representan el deseo de nuestros padres de guiarnos por un camino que ellos entienden que es el mejor, ¿no? Pero si sostenemos esas cosas y no las podemos ver, creo que ese es el problema, no las podemos ver, no nos damos cuenta de lo que nos perdemos. Por eso a mí me importó hoy poder compartirles estas visiones de estos hermanos, porque son cosas que no se pueden ver. Y Dios nos las muestra para que las consideremos como reales.
No sé, en el fondo todo lo que hay en el corazón de ellos, quizás hasta se equivocaron, quizás fue no sé, algo que no era de sus mentes, nada más, no sé. Pero Dios nos acerca a esta posibilidad y está, dice la Biblia, que analicemos todo y retengamos lo bueno. Si hay algo bueno en esto, queremos retenerlo, queremos aprenderlo, ¿no? Y Dios nos está mostrando algo que no se ve. Y tenemos que aprender a ver en nosotros eso que no vemos, hacerlo real, hacerlo visible para que podamos entender hasta qué punto nos juega en contra, ¿no? No lo vamos a leer ahora, pero en 1 Samuel, creo que todos conocen la historia del rey David. ¿Conocen quién es el rey David? ¿Alguien no conoce al rey David? ¿Qué pasa que alguien no lo conoce? Bueno, creo que todos aprendieron en algún punto, ¿no es cierto? Cantamos los salmos de David, sabíamos que David saltaba y adoraba a Dios y era el primero en humillarse también. Un genio David, ¿no? Pero cuando Dios quiso llamar a David para hacerlo rey, nadie lo tuvo en cuenta. En 1 Samuel capítulo 16 está relatado esto, que el profeta Samuel fue a la casa de Isaí, el papá de David, con un propósito oculto. Él no le contó a nadie a lo que iba. Él dijo, vamos a hacer un culto, ¿sí? Vine a visitarlo, vamos a tener un culto casero, así que llamen a sus hijos y que se purifiquen porque vamos a tener un culto. Y vinieron todos los hijos, todos menos David. Había uno que, bueno, alguien se tenía que quedar con las ovejitas, ¿no? Nene, anda para allá, ¿eh? Anda para allá y cuida las ovejas, que los grandes tenemos cosas importantes que hacer. Y lo mandaron a David a cuidar las ovejas. Entonces, el profeta Samuel, que en el fondo él estaba chequeando con su escáner a ver cuál era donde se prendía la lucecita y veía que este es el indicado. Cuando lo vio a Eliab, el hermano mayor de David, dijo, wow, qué pinta de rey que tiene este, con este me quedo. ¿No es cierto, Dios? No tiene lo que yo necesito, dijo Dios. Entonces empezó a pasar uno por uno el escáner y ninguno se prendía la lucecita y se terminaron los hijos de Isaí. Dice, para, acá hay algo mal. Tiene que encenderse la lucecita con alguien y no hay lucecita. ¿Están todos tus hijos acá? Y ahí alguien dijo, ¿dónde está el chiquito? David, búsquenlo al pibe, que se bañe un poco, porque, viste, es un desastre el chico este. Y lo trajeron a David y se prendió la lucecita. Porque Dios miraba el corazón. Esto fue la enseñanza que Dios le dijo al profeta Samuel. Dios mira el corazón. Él ve otra cosa, no lo que ven los ojos. De eso es lo que entiendo que Dios nos quiere hablar esta noche. De ver lo que Dios ve. Hoy a la mañana algo también hablamos acerca de esto con los hermanos que estuvimos reunidos. De ver lo que Dios ve, como Él lo ve. ¿Qué ve Él? Y que yo claramente no puedo ver. Yo veo otras cosas. Vamos a buscar esperen que lo tengo anotado acá. Acá, en Hechos 10, Hechos capítulo 10. La iglesia primitiva empezaba a extenderse por todos lados, pero todavía era una iglesia que estaba formada exclusivamente por judíos. Judíos que habían descubierto y habían podido creer que Jesús, el de Nazaret, era el Mesías, era el esperado, el enviado de Dios, el que iba a ser el que iba a traer libertad, el que iba a traer salvación. Habían entendido muchos de ellos que la salvación no era una salvación de las dominaciones políticas que tenían en ese momento, sino que era una salvación de las dominaciones internas que tenían con todas sus ataduras de oscuridad, aunque fueran judíos. Aunque hubieran hecho todos los ritos judíos habidos y por haber, había una oscuridad adentro que solo Jesús podía romperla y cambiarla, ¿no? Entonces muchos judíos habían empezado a creer, pero hasta ahora eran solo judíos. Y los judíos, como estuvimos viendo, tenían todo ese problemita con los no judíos. Y con los romanos tenían más problemas todavía, porque resulta que los romanos eran el pueblo dominante. Eran los que habían venido y habían copado todo, habían llenado todo con sus soldados, y acá se hace lo que yo digo, y punto. Y ahora el gobernante es el César, y el gobernador local que él ponga, y todos los demás se callan la boca. Así era la onda con los romanos, y los judíos tenían una bronca, como nos pasaría a nosotros si viniera un país extranjero y nos dominara así por la fuerza, ¿no? Ellos tenían mucho enojo contra los romanos.
y resulta que Dios estaba preparando la salvación para un romano. Entonces, en el capítulo 10 de Hechos, un romano que se llamaba Cornelio tuvo una visión donde tenía que llamar a un tipo que estaba en una casa al lado del mar, no sé si usaban dirección, pero Dios le dio las indicaciones correctas para que encuentren al tipo que tenía que venir a hablarle, mandó a buscar al tipo este y resulta que el tipo este era el apóstol Pedro. Y Pedro no entendía mucho, pero se estaba preparando una explosión en su cabeza. La explosión estaba a punto de ocurrir. Él estaba orando porque era un hombre de oración, y mientras él oraba, Dios estaba encendiendo la mecha de lo que le iba a volar la cabeza a Pedro, y pasa esto que vemos acá en el versículo 11, dice, vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana suspendida por las 4 puntas que descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come. Dios sabía que Pedro estaba con hambre, lo dice un poquito más arriba. Estaba con hambre. Entonces, de ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Claro, en esa sábana, en esa especie de mantelito que el Señor le bajaba lleno de comida o lleno de animales que para alguien podrían ser comestibles, había animales que los judíos jamás hubieran comido porque ellos tenían una ley muy estricta que decía de este animal así, de este animal no. Y no. Y cuando decía no, era no. Entonces, él estaba tan aferrado a esto, ¿no? Y Dios le dijo, anímate, come. Todo eso lo tenés para vos. Y él, no, Señor, yo soy muy celoso de todo lo que vos me enseñaste, así que no voy a hacerlo. Nunca comí nada impuro. Entonces por segunda vez, dice el versículo 15, le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Tush. Un sopapo a Pedro, ¿quién sos vos para decir impuro? Impuro. Una palabra que ellos conocían muy bien. La aplicaban a muchas cosas la palabra impuro. Nosotros tenemos otras etiquetas que ponemos. Muchas. Según la condición social, si son de una villa, si son de un pueblo chiquito, si son con perfil hippie, si son demasiado intelectuales, si son de mucha plata, si son de muy poca plata, si tienen muchos títulos, si no tienen ninguno. Tenemos nombres para todo. Y tendemos a querer identificarnos con las personas que son un poco más parecidas a nosotros o lo que aspiramos, digamos. Pero resulta que Dios tiene podríamos decir, la mala costumbre o la buena costumbre, bendita costumbre de amar a todos. Y en la iglesia primitiva nos encontramos que había gente de todos los estilos. Había esclavos, había gente adinerada, había gente vinculada con el gobierno y había gente de los trabajos más humildes y sencillos. De todo había en la iglesia. Y hubo mucha enseñanza respecto a que acá todos son iguales. Todos tienen que tener el mismo acceso. Entonces, esta era mi pregunta, ¿no? ¿Quiénes son las personas que me costaría muchísimo verlos entrar ahí por la puerta? Que si los veo entrar por la puerta, me pondría un poco incómodo. Porque es muy posible que Dios quiera llamarlos. Y cuando Dios los llame, ¿quién va a ir a saludarlo ahí en la puerta y decirle bienvenido? Acá está Dios. Y acá está su familia y tenés un lugar. ¿Quiénes van a ser los que hagan esto? ¿Voy a ser yo? A mí también me cuesta, hermanos. A todos nos cuesta con alguien. Porque todos tenemos esos prejuicios. Pero esos prejuicios nos pueden impedir ser para las personas lo que Dios quería que seamos. Eso que Dios nos diseñó para que seamos. Y todo el potencial que Dios pone en nuestras vidas se puede cerrar como una canilla que se cierra ante una persona que dispara un prejuicio en nosotros. Entonces, somos sabios si logramos identificar esos prejuicios. ¿Quiénes son las personas que nos cuestan? Y estar preparados. ¿Qué hago si entran? Es más, me los encuentro en la calle.
me los encuentro en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el club, no sé, donde vayas, me los encuentro. ¿Les voy a hablar a ellos? ¿Quiero que conozcan a Jesús o quiero que reciban su merecido? Porque a veces estamos con algunos así, ¿no? Con todo lo que hizo, se merece un buen castigo. Que el Señor le dé doble, no de bendición, de la otra. ¿Qué queremos? Miramos a las personas con los ojos de Dios. Podemos ver que en esa persona que tiene todos esos cartelitos que solemos ponerle, hay un corazón necesitado, hay una persona que necesita encontrarse con Jesús. Y que Dios también envió a su Hijo Jesús a morir por esa persona, esa mujer, ese hombre, ese niño, ese adolescente. Y que justo por esas casualidades de la vida, Dios nos puso en el mismo club, o en el mismo curso, o en el mismo trabajo. No es que tenemos que enamorarnos de todo el mundo, ni considerar fantásticas a todas las personas, seguro que no lo son, nosotros tampoco lo somos, de hecho. Pero mirarlos con el amor de Dios y estar atentos. Señor, ¿querés que haga algo con esta persona? ¿Querés que le diga algo? ¿Me querés usar para algo? Si vos querés usarme, yo quiero estar dispuesto. Quiero estar dispuesta, ¿no? Y es todo un desafío, porque implica cuestionarnos a nosotros mismos y cuestionar lo que nos enseñaron papá y mamá con tanto cariño a veces, ¿no? Porque fueron geniales y nos amaron mucho, pero capaz que alguna cosa no nos enseñaron tan bien. Yo tuve que luchar con bastantes prejuicios. Yo nací prácticamente, como dicen algunos, nací en la banca, nací en la iglesia. Nací en un hospital, pero a los 10 minutos creo que estaba en la iglesia ya. Me crié adentro de la iglesia. Mi familia era un poco de ese estilo donde les costaba un poco relacionarse con determinados grupos de personas. Yo me crié en un barrio en Santa Fe, porque no me crié en Quilmes. Yo nací en Quilmes, pero no me crié en Quilmes. Me crié en Santa Fe, en un barrio que estaba lleno de prostitución. No era tan feo el barrio, era lindo, pero estaba lleno de prostitución. Y yo escuchaba a mis papás hablar sobre esas personas que nos rodeaban. Al lado de mi casa había una señora que trabajaba en esto. Y yo era muy amigo de sus hijos. Tenía 2 hijos, uno de mi edad y otro de la edad de mi hermano. Éramos muy amigos y jugábamos juntos, pero en casa flotaba a veces esa cosa de que son hijos de la señora que es prostituta. Yo no sé si mis papás estaban rechochos con que yo fuera a jugar a la casa de la señora esta. No sé qué pensarían que me encontraría. Por alguna razón siempre jugábamos en la vereda nada más. Pero eran otros tiempos también, ¿no? Pero todos fuimos criados con algunos de estos prejuicios. Pero en algún momento tenemos que ver con los ojos de Dios a esa señora, al hombre que viene a contratarla para algo, a los hijos de la señora. Tenemos que poder mirarlos de otra manera. Que el Señor nos pueda mostrar a quienes estamos llamando impuros, a quienes estamos dejando afuera, ¿no? Pienso en Felipe cuando se encontró con el etíope. Felipe era un hombre sencillo seguramente y se encontró con este tipo que era el gran servidor de una reina importante, con su cortejo seguramente bastante despampanante, el carro que sería de lo mejor, un último modelo con no sé cuántos caballos de fuerza. ¿Qué habrá pensado Felipe del tipo ese? Pero Dios lo usó y él se dejó usar. Y en ningún momento le salió con que, claro, porque ustedes los etíopes ricachones. No, no fue eso, Dios no lo mandó para eso. Dios quería tocar el corazón de ese hombre y ocurrió. Y cuenta la tradición, no sabemos bien cómo fue, pero cuenta la tradición que este etíope después fue el que llevó la palabra de Dios a Etiopía y a partir de ahí a muchos lugares de África, ¿no? ¿Qué sabemos quién es la persona que está ahí adelante? Conocí un pastor, un querido pastor, cuando yo lo conocí ya era pastor él, pero no había sido siempre pastor. Antes había sido hippie de la época, bien hippie, consumidor de drogas, todas las que se te ocurran. Había trabajado, yo no sé si ustedes escucharon nombrar una obra de teatro, una obra musical que fue muy famosa en su momento, que se llamaba Jesucristo Superstar, que era una obra musical que mostraba a un Jesús totalmente vencido. Este hombre trabajó en ese musical cuando se hizo en Buenos Aires y justo por esas cosas de la vida le tocó el papel del diablo. Él era el diablo. Cuando lo vieron dijeron, este es el diablo. Es genial para el papel, está perfecto, ¿no? Ni te cambies, querido, así como estás,
das con el papel justo. Así era este hombre. Bueno, de todo eso Dios lo llamó, lo rescató, lo sanó, formó una familia hermosa y hoy es pastor, misionero, un montón de cosas, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿Saben? Se casó con la hija del pastor. ¿Qué habrá pensado el pastor cuando el muchacho este entró en la iglesia? Y encima, un tiempo después, estaba seduciendo a su niña. ¡Qué tema, ¿no? ¿Qué tema? Bueno, no sé bien, no conozco los detalles de la historia, pero qué importante que es que podamos ver a las personas con los ojos que Dios los ve. Y para eso necesitamos que el Señor ponga, como dice en Apocalipsis, colirio en nuestros ojos. Que Él limpie, purifique nuestros ojos espirituales, y que podamos ver eso, que Él pueda abrirnos los ojos para ver lo que Él ve. Así que no tengo más para decirles hoy, solo que Dios ama a tantas personas y nos puso a nosotros ahí, no solo para que estemos en nuestra congregación bien y contentos, sino para que podamos llevar esa salvación, ese amor de Él a otros, ¿no? ¿A quiénes de acá del Chaltén Dios quiere amar? ¿A quiénes de Trevelin Dios quiere mostrar su amor? Dios los ama ya, pero Él quiere mostrar su amor. ¿Qué va a tener que hacer Dios para mostrar su amor? Nos puso a nosotros en el pueblo para que lo hagamos. ¿Qué, qué va a tener que hacer más? ¿Tiene que mandarle un mail a alguien, un WhatsApp? ¿Qué tiene que hacer para llegar al corazón de alguien y mostrar su amor? Él nos puso a nosotros, somos sus embajadores.